tardes, gracias por estar con nosotros en Contralínea a través de netchannel.tv. Seguramente usted ya comenzó a ver los cambios que hay en la Ciudad de México y en sus alrededores con la transformación de algunas gasolineras que ya no dicen Pemex. Ahora vemos marcas que vienen de principalmente Estados Unidos. Y para hablar del tema nos acompaña el periodista Sósimo Camacho, quien nos va a detallar una entrevista que tuvo y que seguramente es de su interés. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En efecto, bueno, hablamos con Carlos Alejandro Elizondo Sandoval, quien, bueno, es un pequeño empresario gasolinero que tiene mucha claridad sobre qué es lo que está pasando en materia ya del consumidor final de uno de los productos petroleros, y que, bueno, México fue no solamente autosuficiente por muchos años, sino que además podía exportar este tipo de productos a otras partes del mundo. Ahora, en efecto, no nada más son cambios cosméticos. Digamos que no nada más es el impacto visual de que ya no veremos ahora Pemex en la mayoría de las gasolinerías, sino que ahora veremos tal vez Repsol, Chevron, ¿no? Algunas otras marcas, y que no es nada más anecdótico el asunto. Esto tiene unas repercusiones difíciles, duras, incluidas para el consumidor final, pero mejor que nos los explique este empresario, Carlos Alejandro, con la claridad que le da el estar metido en este negocio, y que además, bueno, pues es líder de gasolineros también a nivel de la República Mexicana. Él está radicando en Guadalajara y, bueno, pues le damos paso a su entrevista. Vamos a ver y regresamos. ¿En qué espectro, digamos, del país, del mapa, están distribuidas estas 3.000 gasolineras? Más o menos. Aproximadamente tenemos nuestro mayor número de gente que estamos agrupados. Están en Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, y al sur del país en Puebla, el estado de Quintana Roo y Chiapas. ¿Y tú eres representante? Sí, o sea, nosotros nos hemos organizado, digamos, a través de las reuniones que tenemos en diferentes organismos, y no hemos coincidido con ellos. Hablo de Amegas, Onexpo, las clásicas. La verdad es que no hemos coincidido ya con ellos en muchos temas, ¿no? Creemos que no han levantado la mano ni han levantado la voz ante temas como el que nos aqueja ahorita, que es el aumento de la gasolina desde el 2 de enero. Me gustaría que nos platicaras cuál es entonces el problema. Me dices que es el aumento de la Fíjate gasolina. que hay una cosa que nos llama mucho la atención. Ni Onexpo ni Amegas, que son, digamos, las más fuertes. Amegas incluso nos llama mucho la atención, que era una organización que se caracterizaba por levantar la voz en estos momentos. De pronto ha callado, ¿no? Y ahorita tenemos este tema del aumento de las gasolinas excesivo a lo largo de lo que va del año. Ya ahorita ya tenemos el aumento que sucedió el año pasado y que le llamaron gasolinazo, y estas organizaciones ya no han levantado la mano ni la voz, y nos preocupa por una razón, porque tal vez en las ciudades grandes como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, la gente todavía no se siente tan agraviada, pero ya cuando vienes a ciudades más pequeñas, intermedias y pequeñas, ya la gente se está ahogando con este aumento, ¿no? Y entonces aquí vienen muchas preguntas que ya incluso le hemos solicitado a la Secretaría de Hacienda, que nos explique por qué estos aumentos que no tienen razón de ser bajo los criterios que ellos mismos han puesto. ¿Cuáles son esos criterios? En su momento se nos dijo que la reforma energética iba a cambiar el tema de que incluso se nos prometieron combustibles más económicos, cosa que no está pasando. Después nos dijeron, bueno, los combustibles ahora se van a vender de otra manera, según la distancia entre la frontera de los Estados Unidos, que es de donde traemos el combustible, o de los puertos, y entonces va a ser más barato el combustible, ¿no? Y resulta que tampoco ha funcionado, no ha sido así, porque te voy a citar el ejemplo más concreto, el área metropolitana de Monterrey. El área metropolitana de Monterrey tiene de las gasolinas más caras del país. Y entonces es cuando dices, bueno, pues entonces el criterio de estar cerca de la frontera no es. El criterio de estar cerca de puertos, Tampico, tampoco. Pero luego hay otro criterio más. Nuevo León tiene una refinería y entonces de pronto tampoco cuaja, ¿no? Entonces hay muchas dudas que no nos quieren aclarar y que la verdad la gente está solicitando eso.
Los aumentos a la gente todavía no han acabado de llegar, todavía están a la mitad. Te cito el ejemplo, los transportistas están asumiendo parte de ese costo del aumento, no lo han trasladado totalmente a los productos, pero ya no lo van a poder hacer más. Y a partir de este mes y el mes de abril, entonces sí van a venir una cantidad de aumentos que, bueno, pues ya la gente sí ya no podrá subsanar tan fácilmente. Me decías que ha habido un aumento ya en lo que va del año similar al del gasolinazo. Sí, mira, ya estamos casi llegando al 15% del aumento, ¿no? Y sigue aumentando. O sea, pararon estas 2 semanas, pero estas 2 semanas tenemos ahí nuestras reservas, porque hay días que amanece 3 centavos más cara, ¿no? Y entonces de pronto dices, bueno, ¿en dónde está el tema, no? Ahorita te digo, ya vamos casi a llegar al 15% del aumento del combustible. ¿Quién impone el precio? Se nos dice que ahora va a ser la competencia y el libre mercado, pero como hasta este momento no ha entrado una sola gota de gasolina extranjera por parte de privados, entonces vemos que no hay tal asunto. Hasta hoy el combustible sí viene de fuera, una buena parte, un buen porcentaje, pero viene vía Pemex. Pemex lo compra y Pemex lo introduce y lo distribuye en todas las estaciones, incluso en las nuevas imágenes que tú seguramente la gente ha podido ver, pues sigue siendo gasolina que te distribuye Pemex. Y Pemex tiene regulado el precio por la Secretaría de Hacienda. Digamos entonces, la Secretaría de Hacienda, bueno, la Secretaría de Hacienda a través de Pemex dice, hoy la Magna va a costar tanto y la Premium tanto. Exacto, así es. Diario. Diariamente ellos ponen el precio. Ahora, te quiero decir que vienen aquí otros asuntos, otros problemas. Te cito el ejemplo de que, no sé si la gente lo sabe, pero ya casi hay 1,200 precios diferentes a nivel nacional del combustible. O sea, Pemex ha creado un esquema en el que en la Ciudad de México, por ejemplo, no es el mismo precio el que venden en Álvaro Obregón que el que venden en Cuauhtémoc. Varía por centavos. Esos centavos son de los que nos hablan según la distancia del centro de distribución de Pemex, ¿no? Y entonces dices, bueno, estos criterios son muy extraños, ¿no? Y no nos los han aclarado, la verdad. Pero entonces, digo, o sea, al final sí es el distribuidor el que tiene alguna capacidad de maniobra de subirle algún precio o no. Mira, desde el mes de noviembre del año pasado, la reforma energética nos llevó a que todos los distribuidores, es decir, las gasolineras, para hablar en español, ya pueden poner el precio que gusten al público. La verdad, hasta hoy lo que hemos detectado es que todos los distribuidores están dando más o menos ese precio aproximado. Tú verás las diferencias en cada gasolinera por 1 o 2 centavos que sí corresponden tal vez al empresario gasolinero, pero también tiene que ver con este precio de Pemex diferenciado, ¿no? Entre Coyoacán y Azcapotzalco, por citar el ejemplo. Entonces, cuando tú vas a Coyoacán, tú ves un precio diferente en las estaciones que es en Azcapotzalco. Te quiero comentar que los gasolineros tenemos, bueno, la franquicia de Pemex ya casi tiene 30 años. Y durante los 30 años Pemex nos acostumbró a vivir de un porcentaje, ¿no? Esa era la utilidad con la que nosotros pagamos sueldos, pagamos todo y venía una utilidad para el gasolinero. Yo creo que son demasiados los años que el gasolinero ahora que ya está libre, pues se ha quedado así como el tema de la pulga, ¿no? O sea, hasta donde pegaba y ya no ha subido, afortunadamente. Pero tú cuando ves los precios dices, ah, caray, está muy alto. La gente ha creído este tema, y me gustaría abordarlo de una vez, ha creído el tema de que el gasolinero es el que le roba, ¿no? Tiene muy mala fama ya el gasolinero. Yo te quiero decir que no puedo meter la mano al fuego por todos, pero sí habemos gasolineros decentes y somos muchos más los decentes. ¿Qué sucede? Que la gente hoy empieza a pensar que el gasolinero le roba porque no le alcanza el tanque, pero porque la gente está cometiendo de alguna manera no error, pero está acostumbrada también a algo. Llega y pide 200 pesos, pide 100, pide 500. Y entonces es cuando en su tanque se refleja menos combustible. ¿Por qué? Pues porque el combustible ha subido ya 15% y subiendo, y sigue subiendo, ¿no? Entonces, creo que también esa es uno de los temas que
los ciudadanos deben de aprender, ¿no? O sea, no es dinero, sino es tal vez litros lo que me puede dar una referencia de si una gasolinera me da los litros correctos o no. Interesante todo esto que nos informa el empresario que está dentro del sector gasolinero. Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando del tema. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos con el periodista Sósimo Camacho, quien entrevistó a un empresario que participa en el sector gasolinero del país y que, bueno, ya nos ha comentado que será desafortunado toda esta entrada de otras marcas al sector y que tendrá un impacto pues significativo en los bolsillos de cada uno de nosotros. Así es, porque ahorita, como bien lo ha explicado, nos venden la idea de que habrá competencia y por eso los precios serán más baratos. Totalmente falso. La gasolina va a costar más aún y después de las elecciones, él se anticipa a señalarlo. Después de las elecciones vendrá un gasolinazo más fuerte que el que ya sufrimos pues con la llamada reforma energética. Y a veces, en efecto, perdemos de vista el asunto de las gasolinas. La reforma energética, pensamos nosotros que solamente tiene repercusiones a nivel de petróleo crudo, de las exportaciones y las importaciones, que también ahora ya hace México de manera mayoritaria. Pero no, también tiene que ver con el consumidor final, con la persona que va iba a decir a llenar el tanque de gasolina de su automóvil, pero muchas veces ni eso. Que no. Entonces, pues en realidad las repercusiones también son a este nivel, hasta el final, hasta el consumidor final, en este caso un producto petrolífero. Vamos a seguir viendo la entrevista que hizo el periodista Sósimo Camacho y regresamos. Uno podría pensar que los gasolineros tienen un mercado asegurado, que no tienen problemas. Si lo suben, pues le suben ellos y la gente va a tener que consumir gasolina. Si le bajan, pues le bajarán y también la gente tendrá que consumir gasolina. Fíjate que ese es otro dato falso. Te quiero decir que también nosotros los empresarios gasolineros, a partir de este 2 de enero, hemos visto mermadas nuestras utilidades y nuestras ventas por el tema de que la gente está consumiendo 200 pesos y consumía 200 pesos en diciembre. Entonces vendemos menos combustible finalmente, ¿no? Entonces ese es otro dato equivocado, ¿no? ¿Qué tienen ustedes como conocedores del mercado, del negocio, tienen ustedes alguna explicación de por qué está subiendo de tal suerte este combustible? Mira, te quiero decir que creemos, esta es una creencia, que lo que está haciendo el gobierno es llevando el combustible a los precios internacionales de los que siempre nos habló. Es decir, en términos reales el combustible debería de estar costando alrededor de la magna 21 o 22 pesos, en términos reales. Y luego la gente dice, no, pero en los Estados Unidos es mucho más barata. Sí, nada más que en los Estados Unidos, primero no es más barata. Cuando tú lo haces ya de forma correcta y tú vas a los Estados Unidos y pides el mismo número de combustible, resulta que en los Estados Unidos, incluso en este momento, es un poco más cara. Pero tiene otro truco este tema, los impuestos. Los impuestos son casi el 40% del combustible, cosa que en los Estados Unidos no tiene ese porcentaje. El estado que más cobra por impuestos en los Estados Unidos es Ohio y cobra el 18% sumando todos los impuestos. Aquí en México no. Aquí en México hay estados de la República en los que ese impuesto al combustible llega hasta el 40%. Y te explico por qué hay unos estados en los que llega casi el 40%. Hay un impuesto estatal a los combustibles. Y ese impuesto estatal tiene la facultad del estado de cobrar de 2 al 4% según le convenga. Casi todos llegan al 4%, pero sí hay estados de la República, como San Luis Potosí, Oaxaca, algunos otros, en los que solo cobran ese 2%. Y por eso te digo que no llega al 40% en esos estados.
Pero los combustibles de los Estados Unidos, cuando tú los importas, tienes que pagar ese impuesto finalmente, y entonces es cuando se dispara realmente el precio del combustible de los Estados Unidos. Y entonces ahí es donde dices, bueno, entonces hay un truco, ¿no? No es que México tenga el combustible caro, son los impuestos lo que lo hace caro. Y aquí te doy la explicación de por qué también no ha entrado ninguna gota de combustible extranjero vía empresas particulares, porque no hay forma. No hay ninguna forma matemática en la que entrando a México, pagando este 40%, sea más barato el combustible que Pemex actualmente. Entonces, son una cadena de mentiras. Y ahí sí ya nos preocupa por un tema, porque el gobierno nos da la impresión de que quiere llevar el precio del combustible actualmente ya a los precios internacionales, para que entonces sí ya las empresas extranjeras entren y compitan. Eso de competir es una falsedad, ¿eh? La verdad es que las empresas extranjeras, por citar a los Estados Unidos, no hay tal competencia, un centavo de diferencia no compite, ¿no? Más o menos tienen el mismo precio casi todas las empresas en los Estados Unidos. Digamos que entonces sería subir aquí los combustibles para hacer competitivo el mercado hacia los extranjeros, ¿no? Es correcto, así es. El combustible, insisto, incluso con el precio alto de hoy, el combustible extranjero no compite. Me decías que 40% es alrededor de lo que compone el precio final de la gasolina. Así es. ¿Cuánto sería para federal y cuánto al estatal? Mira, te platico, son 4 impuestos. El primero es el IEPS, el impuesto sobre servicios, etc. Y ese es, en gasolinas es en dinero, es 0.36 centavos para Magna y Premium y 0.42 centavos para diésel por litro. Luego viene el impuesto estatal del que te platicaba. Luego viene el impuesto verde, que es de 10 centavos para las gasolinas, y para el diésel es de 14 centavos. Y luego a ese sumas, y ese es otro de los trucos, que una vez teniendo esos 3 impuestos, se le aplica el IVA. Y entonces de pronto el IVA ya no es del 16, bueno, los impuestos no son de estos números, ¿no? Es mucho mayor al tema por el impuesto al valor agregado, y que ya le pega impuesto sobre impuesto, ¿no? Muy bien, bueno, pues mira, está muy interesante, realmente está, no sé si hay algo más que quieras considerar. No, pues la verdad es que lo que la gente le gustaría saber, realmente estamos nosotros los empresarios gasolineros muy interesados, francamente, en ver la forma en la que no llegue el combustible a estos precios, ¿no? O sea, nosotros creemos que el gobierno mexicano ha hecho una cosa que no está correcta de alguna manera. Siempre se nos habló de que la economía estaba petrolizada, y efectivamente ahora ya la despetrolizaron, pero hicieron algo que no es correcto. Gasolinizaron la economía. O sea, ahora lo que producía Pemex y lo vendía al extranjero con petróleo, y que traía esos recursos para mantener el gobierno federal, ahora resulta que ya bajó ese nivel, y nos lo dicen, ¿no? Ya no estamos petrolizados, sí, pero no nos dicen que ahora estamos gasolinizados, y que ahora nosotros, los mexicanos, estamos pagando el gobierno casi en su totalidad, ¿no? Claro. Pues te agradezco mucho, muchas gracias. No, al contrario, te agradezco que me hayas invitado. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muy interesante, Sosimo. Muchas gracias por esta entrevista que hiciste a este empresario que está prácticamente de lleno en el mercado de las gasolinas en México, y que, bueno, es desafortunado lo que viene en este sector, la última estocada de la reforma energética. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a usted por haberse puesto en línea como cada 8 días a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.